Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que se den un tiempo para conectarse con nosotros. Les agradecemos, como siempre, su participación y apoyo para estas pláticas que siempre son de interés para todos ustedes. Le doy la palabra al ingeniero Fernando Martínez, presidente de la asociación. Buenas tardes, ingeniero. Y buenas tardes a todos los asistentes a esta importante charla, evento que nos va a ofrecer el doctor Noé Aguilar, que es ya muy conocido de nosotros, un catedrático de la Universidad Veracruzana, investigador de gran experiencia y que ha estado llevando un recuento muy preciso de la eficiencia de nuestra querida agroindustria. Como ustedes saben, bueno, pues la Asociación de Técnicos Azucareros de México, pues en coordinación con las entidades educativas, con las entidades de investigación, investigadores, pues siempre busca difundir el conocimiento para que nuestra agroindustria sea más exitosa. Esa es la palabra que quiero utilizar, ya que pues todo el tiempo la agroindustria, desde que yo entré a trabajar en ella, hablamos de crisis, ¿verdad? Hablamos de cosas que pasan, porque pues está dentro de un mercado, dentro de un contexto de mercado de commodities bastante complicado, ¿no? Yo quisiera que tuviéramos una exposición bastante amigable en cuanto a la sociabilización que tenemos que dar de todos los conocimientos de los participantes que están escuchando y que, bueno, pues que no nos quedáramos con las dudas que pudieran surgir. Pues ya sé, el doctor, bueno, pues es una persona de gran categoría de conocimiento y nos puede ahondar sobre algún tema en específico. Entonces, vamos a estar pendientes del chat para ver ahí sus preguntas y poder ir llevándolas dentro de la misma reunión. Claudia, por favor, y Javier. Tenemos, bueno, básicamente los miembros del comité directivo de ATAN están presentes y esperemos que todo sea de bastante interés para todos nosotros que estamos conectados. Pues que tengan una muy buena participación y una grata experiencia de conocimientos. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Le doy la palabra a Leslie. Leslie, adelante, por favor. Gracias, licenciada Claudia. Buenas tardes a todos. Pues bueno, voy a leer una breve semblanza del doctor Noé Aguilar. Él es docente en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana desde el año 2000. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 desde el año 2016. Es también autor de al menos 50 artículos, libros y capítulos sobre la cadena de valor de la industria de la caña de azúcar. Cuenta con un reconocimiento por la Sociedad Internacional de Técnicos de la Caña de Azúcar, por sus siglas ISCT, en 2010, como autor del mejor póster en el área de coproductos. Adelante, doctor Noel, con su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Les agradezco su atención a esta charla que vamos a tener y sobre todo su amabilidad en presentarlo. Bueno, hoy vamos a platicar un poco acerca de un aspecto que es fundamental en la competitividad, no solo de la agroindustria de la caña de azúcar, del azúcar, como bien decían, como commodity, sino también como parte ya del vocabulario, como parte de los negocios que se hacen a nivel mundial, dentro del enfoque de la globalización de los mercados. Entonces, esta charla la titulé Desarrollo Sustentable o Sostenible para la Agroindustria de la Caña de Azúcar. Bueno, hablar de desarrollo sustentable o sostenible siempre es un término
que crea controversia, porque para algunas personas nos dirán, es que lo correcto es decir desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Pero la segunda parte es cómo la agroindustria de la caña de azúcar podría ser sustentable o sostenible. Hace rato el ingeniero Fernando Martínez dijo bien acertadamente que esta es una agroindustria que siempre ha estado en crisis, pero si lo vemos desde un punto de vista, puede que es cierto, pero si lo vemos desde otro punto de vista, pueden decir que es un gran negocio. Sin embargo, hoy en día estamos regidos en el mundo por certificaciones, por el desarrollo de indicadores, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener una plática abierta, yo espero, y siéntanse en la confianza de preguntarme. Pues no, yo no sé todas las cosas, pero también estoy aprendiendo muchísimo de ustedes, o lo voy a hacer en esta plática. La que sigue, por favor. Bueno, como objetivo general para esta plática es establecer algunos aspectos, como bien lo decíamos, algunos retos, perspectivas acerca de un desarrollo agroindustrial sostenible para la caña de azúcar. Y ese objetivo lo que trata es potenciar competencias. ¿Por qué? Porque tenemos ventajas comparativas, ventajas competitivas y potencialidades en general que permitirían, en este caso a los stakeholders o los actores, tomar decisiones técnicas y administrativas, ya sean en el corto, mediano o largo plazo, para en primer lugar incrementar la productividad de la agroindustria en un marco de desarrollo sostenible y un nuevo término que es la circularidad en el contexto de la economía mutua. La que sigue, por favor. Bueno, pero antes de empezar, ¿qué es desarrollo sustentable? ¿Qué es sostenible o qué es la sostenibilidad? Entonces, primeramente quise definir qué son estas palabras, ¿no? Entonces, hablar de desarrollo sostenible, hablar de desarrollo sustentable, sustentabilidad, son términos que son utilizados coloquialmente y los encontramos en los medios de comunicación, en la publicidad, lo han tomado en cuenta los académicos, en la política, en las leyes, en las políticas públicas, revistas, artículos, periódicos, la televisión, y se utilizan cotidianamente e indistintamente como parte de la economía, el turismo, la biología, las ciencias exactas, los agronegocios y otro. Sin embargo, no son lo mismo. El término desarrollo sustentable, de acuerdo a los autores que consulté, es un nuevo modo de producción fundado en las potenciales de la naturaleza y de la cultura y no en las leyes teóricas o pragmáticas del mercado. Ellos mismos definen al desarrollo sostenible como una conceptualización entre lo antropológico y lo ecológico. Dijeran otros autores en la relación naturaleza-sociedad, en las capacidades humanas en conjunto con la sostenibilidad ecológica como un principio llaman de justicia intergeneracional, que implica la posibilidad de convivir en un entorno, conociendo los límites. Entonces el desarrollo sostenible se convierte en sustentable si logramos vivir dentro de los límites de los ecosistemas. Bueno, otra definición interesante es que la sustentabilidad se basa en la participación consciente de las personas en la lucha por una justicia social, derechos humanos, diversidad cultural y respeto al ambiente, porque sin un cambio social y económico, con un nuevo pacto social de distribución de riquezas y de participación política y de gobernanza. Es decir, los términos no son totalmente definidos, no son totalmente comprendidos, pero una definición muy simple de esto es de que el término sustentable es una traducción del inglés sustainable, que bajo nuestro idioma castellano o español de Latinoamérica, muchos gobiernos latinoamericanos acuñaron el término sustentable y lo convirtieron en leyes. Entonces, aunque sustentable nos da la idea de una temporalidad, es decir, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en esta zafra, y lo veremos más adelante, el sostenible tiene que ver más hacia algo que se va a preservar o va a continuar
a mediano o largo plazo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿de dónde surge el concepto, ya sea que lo manejemos como sustentable o sostenible? Entonces, yo voy a manejar el concepto sustentable porque está en las leyes mexicanas. De hecho, tenemos una ley de desarrollo sustentable para la caña de azúcar. Entonces, este concepto nace desde allá de la década de los 60, cuando se publica un libro que se llamaba La Primavera Silenciosa. Más adelante se suscribe la primera conferencia sobre el medio ambiente humano y se establece un informe. Luego se crea el Club de Roma, que habla el autor Miedutz acerca de los límites del crecimiento, que es decir, que la humanidad había crecido tanto y requería tantas cosas y tenía tantas necesidades que no era posible sostener este mundo. Luego, en 1977, viene la primera conferencia sobre educación ambiental y se genera un informe. Pero como tal, el concepto surge en el informe Brundtland. Brundtland fue la primer ministro de algún país escandinavo, donde se publica el informe sobre nuestro futuro común. Entonces, a partir de ese, se acuña el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, y se vienen haciendo reuniones, cumbres, por ejemplo, una que fue la cumbre de Río en Brasil, que surge una declaración. Luego en el 98 viene otra conferencia mundial, luego viene otra de 10 años después de Río, etcétera. Pero es hasta el 2005 cuando las Naciones Unidas establecen un plan interesante, una política pública mundial que fue firmada por la gran mayoría de los países del mundo, que fueron los objetivos del milenio, que esos se tenían que cumplir para el año 2015. Desgraciadamente, llegaron 2015 y eso no se cumple. Y entonces, para 2015, nuevamente las Naciones Unidas crean lo que conocemos hoy día como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La que sigue, por favor. Esta Agenda 2030, esta es una de sus principales pantallas. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, que muchos de nosotros ya los conocemos. Son el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Como ven, esta agenda es ambiciosa y cubre la gran mayoría de las necesidades y de los aspectos en los que este mundo es desigual, tanto en lo social como en lo económico y lo ambiental. Pero detrás de estos 17 objetivos hay 169 metas. Esas 169 metas son muy complejas, muy súper ambiciosas, y actualmente es el objetivo de cada nación, de cada sistema productivo, de cada población. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a tener en mente, quiero que tengan en mente estos 17 objetivos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora pasemos a nuestra industria azucarera. Bueno, como ustedes saben, está distribuida en 15 estados, son, me parece, 49 ingenios que trabajaron la zafra pasada, no lo sé si en esta zafra sean 49 o 50 o 48. Y bueno, lo que nosotros sabemos es que la agroindustria de la caña de azúcar, como actualmente lo dice la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, pues se lleva a cabo bajo condiciones a veces tan favorables y a veces tan adversas, en lugares tan difíciles y en algunos tan simples. Es decir, es una empresa social
que le da trabajo muchos millones de mexicanos, se encadena hacia atrás y hacia adelante con multitud de agroindustrias, le da vida a numerosas poblaciones y es tan importante que es la principal agroindustria de México. La que sigue, por favor. Bueno, y como agroindustria, nuestro principal producto pues es el azúcar. Como ustedes saben, actualmente pues desde hace mucho estamos viviendo campañas publicitarias, hay trabajos científicos, hay posturas políticas, económicas de grandes empresas acerca de cuestionar si el azúcar es dañina o es benéfica o es neutra. Pero todos hemos llegado a la conclusión de que el azúcar no es ni buena ni mala, simplemente es una responsabilidad de cada quien y es fundamentalmente inocua. Es un alimento natural, producto de una planta, y entonces no es como el jarabe de maíz de alta fructosa, que se ha demostrado que es dañino para la salud, y así como muchos otros edulcorantes como la stevia, el aspartame, el acesulfame, etc. Bueno, en esta diapositiva nosotros podemos ver, disculpen si muchas cosas están en inglés, que la enorme distribución de los ingenios en México y la distribución de los productos que generan, es decir, desde lo que le llamamos el azúcar crudo, el estándar, la blanco, la refinada, la mascabada y el etanol. Entonces, lo que decía en la anterior diapositiva, la industria azucarera o la agroindustria, perdón, de la caña de azúcar es tan diversa como la población mexicana. La que sigue, por favor. Bueno, y ante los grandes retos que ha tenido la agroindustria de la caña de azúcar desde hace varias décadas, ustedes recordarán que desde finales de la Segunda Guerra Mundial se habla de la diversificación, que es un tema que no ha sido resuelto en su totalidad, que ha sido planteado en numerosos congresos a nivel mundial, que existen libros de esto, que existen artículos, que existen diferentes posturas políticas, etcétera, ¿no? Y si nosotros nos idealizáramos una agroindustria de la caña de azúcar, como dijera el ingeniero Enrique, diversificada, sostenible, etcétera, sería esta, ¿no? Que a partir de la caña de azúcar obtuviéramos de todos sus coproductos y subproductos, pensando solamente en 4 instalaciones, el ingenio, la destilería, el trapiche o la biorefinería, una infinidad de productos de origen biológico, productos para el campo, productos alimentarios, productos pecuarios, productos para la industria química, farmacéutica, energéticos, etc. Sin embargo, bueno, ante muchas situaciones, tanto de índole político, social y económico, pues este sueño no se ha podido cristalizar como se cristaliza el azúcar en los tachos. La que sigue, por favor. Bueno, a nivel mundial, como mencioné, se han establecido numerosas aproximaciones metodológicas, tanto del ámbito social, económico y ambiental, o combinándolas a su vez. Una de ellas es el análisis del ciclo de vida, en el que se combina la producción de caña, pero van industrias hacia atrás, que van desde la petroquímica, la minería, la metalúrgica, que nos van a producir la maquinaria, los vehículos, los de transporte, los fertilizantes, los agroquímicos, la electricidad, la tecnología, todos aquellos insumos, inclusive el capital humano, que va a entrar al primer eslabón, que es básicamente la producción de caña. A partir de eso, bueno, inevitablemente la producción de caña va a generar cierto tipo de emisiones, algunas con efecto de gases de efecto invernadero, otras con otro tipo de potenciales efectos, ¿no? Tanto al aire, al agua, al suelo, etcétera. Luego viene el siguiente bucle, que sería el transporte, donde llegará al ingenio. El ingenio, pues, producirá la sacarosa en sus diversos tipos, y en los subproductos como las melazas, el bagazo, la cachaza, etcétera, ¿no?
Entonces, el azúcar pues seguirá su camino hacia otras industrias, como el consumo cotidiano, o bien algunos de los subproductos irán, como las melazas, irán a una destilería donde se podría obtener el alcohol anhidro, el alcohol hidratado, etcétera, vinazas, etcétera. Pero también existen en algunas regiones del mundo lo que son las biorefinerías, que si bien es cierto la perspectiva que se tiene de que sean biofábricas, pues muchas cosas todavía no han logrado cristalizarse por diferentes razones. Entonces, aquí lo que quiero mostrar es que la agroindustria de la caña de azúcar es una agroindustria muy compleja, que no es fácil poder abordarla como técnicos de campo, como técnicos de fábrica o aún mismo como investigadores. Es muy complejo y es una agroindustria que requiere un equipo multidisciplinario e inclusive transdisciplinario para que podamos abordarla y para que podamos transformarla. La que sigue, por favor. Bueno, me voy a salir un poco del tema. A la par de la agroindustria azucarera, pues existe otra agroindustria que fue de la que nació la industria azucarera al finales del siglo XIX, que es la elaboración de la panela o del piloncillo. Muchos investigadores en Colombia, en India, en México, en Venezuela, Brasil y muchos países en el mundo, que cada país le da su nombre a este producto. En México lo conocemos como piloncillo. Algunos investigadores han dado a la tarea de evaluar su calidad, ¿no? Y ya hablan de panela o piloncillo de primera o el que llaman el amarillo, de segunda o comercial, que es el trigueño, y tenemos el de tercera o el negro, ¿no? El color depende de la calidad, del proceso de producción, de la calidad de caña, de los materiales de construcción, etcétera. Pero es una agroindustria que sobrevive y entonces también es algo que se tiene que considerar. Algunos investigadores plantean la posibilidad de que se cree una nueva legislación exclusiva para los productores de panela, que entre como sistema producto, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, esta agroindustria, aunque es pequeña, pero también está distribuida a nivel nacional fuertemente, ¿no? Tenemos la región de las Huastecas, donde es uno de los mayores productores. Veracruz es uno de los mayores, pero la panela existe en lugares tan extraños como Sonora, que se utiliza para hacer algunos dulces típicos muy ricos de por allá. Hay algunas en Guanajuato, hay una en Guerrero, etcétera, ¿no? Entonces, la agroindustria del piloncillo también tiene una gran importancia, una gran tradición, y también debemos de buscar la sostenibilidad para ella. La que sigue, por favor. Bueno, sin embargo, esta es la realidad de la agroindustria de la panela, o sea, trapiches abandonados, los instrumentos, no en un museo, no trabajando, sino totalmente abandonados. Entonces es triste y es lamentable ver que esta agroindustria de la cual nació la gran agroindustria de la caña de azúcar en México esté en la mayor parte de los casos en el abandono. La que sigue, por favor. Bueno, la caña de azúcar, como todos sabemos, está presente en más de 130 países, territorios, etcétera, y es motivo de investigación de muchas líneas, de muchos investigadores de diferentes líneas de investigación que van desde la parte agronómica, desde la parte de industrialización, la parte comercial, la parte de impacto ambiental, impacto social, etcétera. Por ejemplo, este instituto que se llama Agropedia, se dedicó a elaborar el mapa yo le llamo el mapa conceptual de la caña de azúcar, en la que es un poco complejo, pero el que guste se lo puedo transmitir, que va desde lo que es el sistema de producción de la caña, en lo que es la caña de azúcar botánicamente, desde lo que se puede hacer de la caña. Esta parte de abajo habla acerca de la fitosanidad,
de las variedades, de los suelos, del riego, etcétera. Entonces, como ven ustedes, bajo el enfoque sistémico, la caña de azúcar no puede estudiarse, no puede tecnológicamente, ni económica, ni socialmente abordarse desde un punto de vista, sino que es aún mucho, mucho, muy compleja. La que sigue, por favor. Un buen día que no tenía yo nada que hacer, me dediqué a traducir este mapa mental y se los presento aquí. Quien guste se lo puedo compartir. Y entonces también viene sobre la parte sobre lo que es la producción, la fitosanidad. Yo le agregué los impactos ambientales. Le habla sobre lo que es la caña de azúcar, botánicamente, los suelos, el riego, muchas otras cuestiones, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, pero desgraciadamente dentro de esta complejidad, la caña de azúcar es un cultivo que también sufre. Y entonces recordarán ustedes en lo que pasa entre la zafra 18-19 y 19-20, tuvimos una caída muy importante en un rendimiento de 70.9 a 62.9 toneladas por hectárea. Y entonces, como ven ustedes en la gráfica, los rendimientos de campo pues cayeron significativamente en relación a estas dos zafras, ¿no? Y entonces, aquí quisiera mencionar de que, bueno, si bien es cierto que la caña es un cultivo altamente rentable, es un cultivo noble, como ustedes mismos lo llaman, es un cultivo resistente, pero también es un cultivo que sufre principalmente la cuestión del cambio climático, es decir, sequías principalmente le pegan a la caña y habiendo sequías o inundaciones, ustedes como buenos técnicos agrónomos que son, saben que pueden existir brotes de enfermedades o brotes de plagas, malezas, etcétera, que son un factor limitante muy importante para la productividad. La que sigue, por favor. Bueno, este estudio realizado en Brasil en el año 2017 hablaba de que la caña de azúcar tiene un potencial teórico de llegar hasta 200 toneladas por hectárea. Y bueno, él derivaba que hay una productividad potencial si el mejoramiento genético y se pueden lograr que las limitantes fisiológicas del cultivo, como la fenología, la fisiología de las características celulares, se pueden mejorar. Luego hay otra productividad que se le llama alcanzable, ¿no? Donde las limitantes para este investigador son principalmente ambientales, es decir, el acceso al agua, el dióxido de carbono, la radiación, los climas y la sequía, la fertilidad de suelos, etcétera, ¿no? Pero para él también hay otra productividad que es la real, en donde las limitantes son agronómicas. Estamos hablando de malezas, plagas, salinidad, enfermedades, toxicidad. Y entonces aquí el reto es pasar de lo real o a lo alcanzable o a lo potencial. Entonces, cuestiones como la biotecnología, el mejoramiento genético y las medidas, el manejo agronómico para alcanzarlo, son prioritarias. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la parte, digámoslo, de política, social y un poco ideológica, un investigador que consulté mencionaba de que en los países desarrollados existen diferentes paradigmas, ¿no? Como por ejemplo crear biorefinerías de la caña y ver a la caña no como una productora de alimentos, sino como un energético, ¿no? Que vendría a solucionar parte del cambio climático. Pero para ello paradigmas como la competitividad, la sostenibilidad, la calidad, el establecimiento de los combustibles, la economía verde y hoy recientemente la economía circular, la productividad, la inocuidad alimentaria, son factores que se tienen que considerar o son que van mucho de la mano con las certificaciones. ¿Por qué? Porque los incrementos de los precios de azúcar, petróleo y energía,
son completamente inestables, pero tenemos una realidad que son los edulcorantes calóricos que están presentes en la gran cantidad de los alimentos, donde antes existía la sacarosa, pero es una realidad que no va a cambiar. Luego eso viene aquí a las economías llamadas nacionales o los estados-naciones. Entonces, esa ideología de los países desarrollados, nosotros la podemos encontrar, pues, por ejemplo, en las leyes del gobierno federal, estatal, municipal, en lo que nos reporta CONADESUCA en su tiempo, los decretos cañeros, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y otras muchas leyes. También existen organizaciones cañeras, empresariales, sindicatos y las mismas empresas de agroquímicos. Y en las regiones cañeras lo que más no tenemos es la experiencia de la gente, ¿no? Pero dentro de esa experiencia sabemos que la realidad es que tenemos un monocultivo cañero, una monoproducción azucarera, un bajo uso de subproductos y diversificación. Y bueno, si bien es cierto que el manejo convencional del cultivo nos permite sustentar la producción de caña, pero también hay impactos ambientales, deforestación, etcétera, ¿no? Que aunado a la fragilidad ambiental y al cambio climático, pone cada día o cada año, cada zafra más, el riesgo de que la agroindustria de la caña de azúcar sea sostenible. La que sigue, por favor. Bueno, otro investigador que consulté lo complica todavía más las cosas, ¿no? Ella hablaba de que la caña de azúcar tiene que ser, la sostenibilidad de la caña de azúcar tiene que ser abordada en varios ámbitos. Por ejemplo, tenemos el ámbito del medio ambiente con diferentes aristas que debemos de considerar. La parte económica, que no debe ser solamente priorizada. Tenemos la parte de la sociedad y la de cultura. Tenemos la otra parte que es la educación, es decir, la educación no solamente hablando de universidades, sino de cursos de capacitación, talleres a productores, talleres a organizaciones cañeras, etcétera. Aplicar los principios de sostenibilidad, como por ejemplo la equidad, la eficiencia, la viabilidad, la soportabilidad, la inclusión, aspectos transgeneracionales, etcétera. La participación de los actores, porque es claro que ustedes, los productores de caña y los dueños de los ingenios, las asociaciones, parece que están solos y es difícil establecer alianzas con el gobierno, con otras organizaciones, con los académicos, ¿no? La otra es la política, la normatividad, que requiere políticas eficientes y completamente prospectivas. Y la otra, que es la más importante, que una de las más importantes, es aplicar los principios de la ciencia y la tecnología. Pero la ciencia y la tecnología no está peleada con la experiencia y sobre todo con la tradición de producir caña. La que sigue, por favor. Bueno, si vemos nuestra agroindustria de la caña de azúcar, vemos que necesariamente tenemos dos tipos de caña. Es la caña panelera, que se va a los trapiches, etcétera, ¿no? Tenemos la otra caña, que es la caña de los ingenios, pero algunas destilerías, pues, se roban esa caña, digámoslo así, para la producción de etanol. Entonces, la agroindustria de la caña de azúcar, pues, está formada así simplemente por tres sectores, ¿no? Que es la producción de materias primas, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Pero dentro de toda esta complejidad de estos tres factorías de una sola materia prima y producciones diversas, está presente el Estado. El Estado a partir de políticas sociales, de relaciones sindicales, de inversión pública, infraestructura, impuestos, el tipo de cambio y hasta el responsable de la investigación, desarrollo y la innovación. La que sigue, por favor.
Bueno, otro autor en Argentina mencionaba de que para alcanzar la sostenibilidad es necesario que nosotros evaluemos tanto los insumos de la naturaleza como los insumos de la economía. Los insumos de la naturaleza, pues el agua, el aire, el suelo, etcétera, y se deben de preservar. La otra son los insumos de la economía, es decir, como decía Mario Melgar de Guatemala, hacer más con menos, producir más con menos agua, con menos fertilizante, etcétera. Es difícil y es prácticamente un reto muy grande, pero con la ayuda de la ciencia y con la administración se podría hacer. Entonces, para este autor es necesario considerar la parte de la caña que se utiliza para los trapiches y sus productos, la semilla cañera y la agricultura, lo que se hace con los tallos de caña en la producción de azúcar y la producción de etanol en el mismo ingenio, la producción de compostas de diferentes tipos de azúcares, etanoles, la electricidad, y lo que es las destilerías autónomas o llamadas biorefinerías, pues también ver también a su vez cuáles son los impactos globales de cada producto, que lo veremos más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, numerosos autores mencionan cuál es la gran diferencia entre una agroindustria sustentable de la caña de azúcar y una agroindustria sostenible de la caña de azúcar. Una agroindustria una zafra puede ser sustentable, sí, siempre y cuando se cumplan cosas, es decir, que haya bajo nivel de afectaciones de plagas, malezas y enfermedades, que haya un nivel óptimo de lluvias y sol durante todo el ciclo fenológico de crecimiento, que el precio nacional e internacional sea competitivo para el azúcar, que se tenga un costo de producción rentable, el costo de insumos, fertilizantes, químicos, combustibles también sea estable o con tendencia a la baja, o que haya un bajo o nulo nivel de conflictos sociales con asociaciones o sindicatos. Entonces, si algunas cosas de estas se cumplen, pues podemos hablar de que tenemos una agroindustria sustentable en la zafra, por ejemplo, 2021-2022. Pero yendo más allá, como lo dice la gran diferencia entre lo que es sustentable y sostenible, si pensamos de una manera prospectiva, entonces requeriríamos una gestión con agricultura de precisión para manejar los insumos de la economía y la naturaleza. Una industria que tuviera responsabilidad social empresarial, que se pudiesen realizar de manera continua las evaluaciones del ciclo de vida dentro del punto de vista ambiental, social y económico, mediante tecnologías como el análisis de ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida social, la huella ecológica de carbono, agua, energía, etcétera, ¿no? Y como mencionaba Mario Melgar, hacer más con menos, es decir, una mayor productividad, una mayor diversificación. Y en este sentido, la Agenda 2030, la economía y bioeconomía circular, son ayudas que en este caso nos permitirían ser una guía para abordar todas estas problemáticas. La otra, como hemos hecho muchos investigadores, desarrollar indicadores de sostenibilidad, que si bien es cierto, tienen un alto grado todavía de fallas, de errores, pero nos permiten definir o ver cómo vamos cada zafra, en qué podemos mejorar. Y la otra son las certificaciones con estándares internacionales como Bonsuco, que ustedes bien lo conocen, con su gran cantidad de indicadores que son muy parecidos a los de la Agenda 2030, otros como el ISO FSC 22000, Kosher, etcétera, ¿no? Entonces, el reto es grande, enorme, señores. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo llegar a eso? Bueno, tenemos que dar pasos pequeños para después dar pasos más grandes, ¿no? Lo que tenemos actualmente, bueno, es que el campo produce caña, tallos de caña que van al ingenio y generan sacarosa y generan melazas, ¿no? Y el ingenio genera cachaza que es de vuelta al campo, ¿no?
en una transición a la sostenibilidad que recomiendan algunos autores, es que, bueno, que se establezcan nuevamente aquellos usos tradicionales que se daban a la caña, como el consumo directo para frutas, para dulces, etcétera, para la alimentación ganadera, la producción de rones, el trapiche, sus productos. Hablan inclusive del turismo cañero, del ecoturismo cañero. Es decir, enseñarle a la gente cómo se produce la caña, cómo se procesa, cómo eran las haciendas, que en muchas partes de México lo hay, ¿no? Y la otra es la recuperación de suelos durante cada zafra, ¿no? Entonces la caña el campo da caña, da residuos de cosecha, en este caso la biorefinería o el ingenio diversificado, llamémosle así, podría dar no cachaza, sino composta de cachaza, de cenizas, de vinazas, etcétera, ¿no? Y aquí es ir mucho, mucho más allá, ¿no? Pensar en algunos años que pudiéramos pensar o rescatar la etanolquímica, la sucroquímica, la producción de etanol de primera y segunda generación, la cogeneración o la lignoquímica, ¿no? Son cuestiones prospectivas. La que sigue, por favor. Y bueno, hay manera de, ¿cómo medirnos como agroindustria de la caña de azúcar? Por ejemplo, la metodología desarrollada por Cenicaña Colombia desarrollan lo que fueron los diagramas isoproductivos, ¿no? En donde podemos combinar el rendimiento de campo, el rendimiento agroindustrial y el rendimiento de fábrica en una sola gráfica. Esta gráfica, aunque tiene ya algunos años, nos muestra dónde está México, dónde está el promedio mundial y dónde están todos los países. Es decir, en el cuadrante superior derecho podríamos decir que son los países que tienen en la línea vertical es el rendimiento de fábrica. Luego tenemos la línea, las isolíneas, que es el rendimiento agroindustrial, y tenemos en el eje vertical tenemos el rendimiento de campo, y en el eje horizontal tenemos el rendimiento de fábrica. Entonces, nos encontramos en el cuadrante superior derecho, son esos países que tienen mayor rendimiento de fábrica, mayor rendimiento agroindustrial y mayor rendimiento de fábrica. Obviamente, como les menciono, esto es de hace algunos años, entonces esto obvio que ha cambiado, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, a nivel México, pues está por ejemplo, Conadezúcar tiene su propio sistema de indicadores de sostenibilidad, de sustentabilidad en este caso, con indicadores que ustedes conocen. La empresa Safranet, que en alguna ocasión me pidió que les desarrollara un índice que lo publican cada año, pues también tiene algo parecido con algunos indicadores que coinciden y otros no. Pero a nivel internacional existe una gran cantidad de artículos, de libros que hablan sobre las oportunidades, como en este caso de la sustentabilidad para la agroindustria del azúcar y de las industrias relacionadas, para la valorización de los subproductos, etcétera, ¿no? Entonces, hay información y que permitiría en este caso evaluarnos constantemente mediante diferentes marcos metodológicos, mediante diferentes aproximaciones que podrían ser no netamente económicas o en relación a costos de producción, a productividad, rendimientos, etcétera, sino también aspectos ambientales y aspectos sociales que son muy importantes. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, este autor mencionaba de que hay una estructura jerárquica, ¿no? El campo puede tener un rendimiento alto, puede tener un rendimiento medio, un rendimiento bajo, un rendimiento muy bajo, ¿no? Pero para esto, pues, se tienen que considerar todos los aspectos de la naturaleza, es decir, la radiación, las lluvias, el viento, combustibles,
¿Qué pasa con las organizaciones cañeras? ¿Qué pasa con los paradigmas actuales de desarrollo sostenible, competitividad, cambio climático? Es decir, ¿cómo están afectando esto, no? Obviamente en el campo se involucra la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología, diferentes tipos de insumos como bombas, tractores, etcétera. Pero también hay limitantes estructurales, socioeconómicas, bióticas, abióticas, etcétera, ¿no? Y obviamente la producción de caña va a tener impactos ambientales a ecosistemas, suelos, agua, etcétera, y a impactos socioeconómicos. Después de todo eso, pues vienen el producto, que son los tallos de caña, ¿no? Y entrarán a las fábricas. Entonces también se podrá tener un rendimiento de fábrica alto, medio, bajo, muy bajo. Todo esto va a establecer una tipología de ingenios, así como una tipología de campos. También hay la entrada de insumos de la economía y de la naturaleza, pero también hay aspectos de geopolítica del azúcar, del ciclo de vida, de los impactos de la gestión ambiental. Hay gente que son sindicatos azucareros. Se generan impactos ambientales por emisiones, aire, agua, suelo, gases, impactos socioeconómicos, para llegar a los productos y subproductos, que son el azúcar, las melazas, etanol, la cachaza, bagazo y otros, ¿no? Que todos tienen un destino final. Entonces, aquí es donde entra el análisis de ciclo de vida. La que sigue, por favor. Y bueno, particularmente en el caso de la agricultura cañera generadora de tallos de caña, bueno, lo que se pretende es una productividad creciente. ¿Por qué? Para tener proyectos de diversificación, de reconversión, de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y como mencionaba anteriormente, para poder llegar a eso necesitamos combinar datos meteorológicos, edafológicos, de manejo, muestreo, técnicas convencionales y novedosas, tecnologías emergentes, uso de software estadístico, de manejo de cultivos como por ejemplo Canegro, Mósicas, Apsin, etcétera. Implementar lo que son las herramientas de agricultura de precisión en su parte más básica, que son las imágenes de satélite, la georreferenciación, la construcción de mapas temáticos con el sistema de información geográfica, etcétera, donde los limitantes abióticos y los bióticos puedan ser, inclusive los estructurales, socioeconómicos, puedan ser manipulados para poder establecer mapas o herramientas para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, estimar superficie, tener perfectamente estimadas superficies, predios y sus características tanto de campo como socioeconómicas, zonificar agroecológicamente, estimar crecimientos potenciales de la superficie, etcétera. Yo sé que muchas de estas cosas ustedes las hacen, pero con un poco de ayuda de universidades y centros de investigación se podría hacer mucho mejor. La que sigue, por favor. Y bueno, les pongo un ejemplo muy básico de algo que trabajé hace algunos años en agricultura de precisión, ¿no? Que es mirar desde los satélites lo que es una zona cañera. En este caso es la Huasteca. Mediante trabajo así, trabajo de campo, validación en trabajo de campo, se pueden obtener las características de los predios, ¿no? En este caso se hizo con imágenes spot de alta resolución digital. La que sigue, por favor. Y bueno, una vez que se tiene la característica de cada predio cañero, pues entonces ahora viene la labor de incorporar las capas que nosotros requiramos, por ejemplo, variedades, suelos, afectaciones por plagas, tamaño de predios, cuestiones sociales, etcétera, dependiendo de las necesidades de cada ingenio. Entonces, mediante una regla de cálculo que un técnico experto en análisis espacial puede generar un mapa combinando esa regla de cálculo de decisión, y ese mapa o ese instrumento puede ayudarnos a tomar mejores decisiones a menor costo posible. La que sigue, por favor.
Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? De que esta zona cañera de hace ya algunos años se pudo diferenciar la productividad a nivel, cuando es potencialmente alta, media, baja o muy baja. Se ubicaron espacialmente los ingenios, también se pueden ubicar los ríos, las fuentes de agua, los tipos de suelo, etcétera, ¿no? Y en este caso se pudo determinar la superficie que tiene alta productividad, la de media productividad, baja productividad y muy baja productividad. Entonces, cada una de estas, como ustedes que son expertos, productores de caña, sabe qué cosas se pueden hacer en ese tipo de diferenciación de productividad. La que sigue, por favor. Y pues bueno, una cuestión ya más ambiciosa, ¿no? Es de que algún día podamos tener un programa nacional cañero que involucre los campos de caña, los ingenios, los trapiches, la destilería, los sistemas de cogeneración, ¿no? Donde todos los actores, como los fabricantes de automóviles flexibles, la investigación del uso sostenible de subproductos, tengamos acceso a precios internacionales de tecnología, insumos, materias primas, que tengamos conocimiento en tiempo real de las condiciones climáticas y agroecológicas regionales, la actitud agroecológica, que tengamos acceso a tecnología de producción sostenible de caña de azúcar bajo diferentes ambientes, la tecnología también en las fábricas de producción de azúcar, etanol, jugo de caña, las melazas, qué hacer con ellas, los residuos de cosecha. Otra cosa muy importante, una nueva cultura, percepción y la de actitud de la población hacia los biocombustibles, hacia el azúcar, hacia los bioproductos de la caña, ¿no? En su momento, tener una infraestructura de transporte para poder mezclar etanol, gasolina, etcétera. Tengamos políticas públicas claras, eficientes sobre la geopolítica del cambio climático, acceso a recursos financieros de inversiones privadas y públicas, transformar ventajas comparativas en competitivas del etanol o de la producción de caña, minimizar la contaminación, determinar la huella hídrica de carbono, establecer reglas claras para el cambio de uso de suelo, el acceso a precios nacionales e internacionales de azúcar, melaza, etanol, de gasolina, de petróleo, etcétera, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que ver con tener un ambiente competitivo que involucre una reducción de la corrupción, de la violencia, del narcotráfico, de certidumbre hacia las decisiones que tome el gobierno federal. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para ir terminando, actualmente se habla de un nuevo paradigma que es la economía circular, que tiene que ver necesariamente con esa relación naturaleza-sociedad que se dio fuertemente desde la década de los 70 en que se hablaba de una apropiación de la naturaleza, pero que esta transformación, consumo, fuera dentro de un ámbito ético, cultural, social y económica y políticamente deseable, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habla de economías verdes, de industrias verdes, de crecimiento verde, de innovaciones, de desarrollo sostenible, de valoraciones energéticas, etcétera. Pero, ¿qué se está haciendo en el mundo a través de esto? La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿qué es la economía circular? Este es un nuevo paradigma económico que se inspira en los ciclos de la naturaleza, que no genera residuos y que cuenta con los factores asociados a un sistema económico, incluido un sistema de incentivos. El objetivo principal es desvincular el crecimiento económico de la utilización de materiales y energía a través del mantenimiento de valor de los recursos materiales, suelo, agua, etc. Hace muchos años se hablaba de las 3R, que era reusa, recupera, reusa y recicla. Hoy en día la economía circular tiene que ver con 10 Rs. Imagínense,
La que sigue, por favor. Una manera de entender la economía circular lo desarrolló la Fundación Ellen MacArthur, en el que menciona que todos los sistemas productivos tienen necesariamente dos ciclos. Uno, un ciclo de nutrientes biológicos y un ciclo de nutrientes técnicos. Empiezan por alimentar en la parte central, es la parte de la cuestión tecnológica, en donde la minería, la petroquímica, la industria química, agroquímica, etcétera, y aún las energías renovables, los productos verdes entran en ese ciclo donde existen, donde se producen materiales o se maquilan piezas, se fabrican productos y se lleva a cabo la venta. Entonces la venta pues a los consumidores o a los usuarios, ¿no? Pero en el ciclo de los nutrientes técnicos se trata de mantener. Mantener es darle mantenimiento a los equipos, a las industrias, a la tecnología, etcétera. Se trata de reciclar, redistribuir, renovar, manufacturar y reciclar. En la parte central, todo lo que los consumidores y los usuarios emplean, se debe de considerar la recuperación de energía, y lo último que se debe de considerar es el vertedero o los rellenos sanitarios y minimizar las fugas. De la parte verde, que es la de los nutrientes biológicos, de forma muy básica se considera que la extracción de materia química prima bioquímica, es decir, todo aquello que son subproductos biológicos, pueden generar esto que le llaman las cascadas, es decir, que sean materias primas para nuevos ciclos productivos. De forma muy básica, pues lo que se busca es la digestión aeróbica, el compostaje, el biogás, y una cosa importante es la restauración de los suelos y los ecosistemas. Y esa materia prima bioquímica puede entrar nuevamente al ciclo, a la parte central de transformación. Y ahora esa restauración de suelos venga a poder también restaurar lo que es la agricultura, la pesca, etcétera. La que sigue, por favor. Y hay uno para la caña de azúcar, por supuesto, ¿no? En donde tenemos las industrias de la generación de electricidad, petroquímica, la metalurgia, la minería, la industria. Entran a la manufactura de materiales, de los insumos, de las partes, etcétera. Aquí está la manufactura de productos, la venta al menudeo, al mayoreo, etcétera, ¿no? Entonces los consumidores, los ingenios y los usuarios, la población, ¿no? En el ciclo técnico, pues tenemos el mantenimiento, que son de las instalaciones fabriles, minimizar pérdidas de agua, de vapor, azúcar, etcétera, ¿no? Luego viene el reuso, ¿no? O la distribución, por ejemplo, el etanol de melazas. Tenemos la remanufactura, por ejemplo, la peletización de bagazo, de residuos de cosecha, etcétera. El reciclado de nutrientes, por ejemplo, del residuo de cosecha en la producción de alimentos, de hongos, etcétera, ¿no? Tenemos la colección, tenemos la recuperación de energía, lo que ustedes hacen en los ingenios a través de la generación eléctrica del bagazo, y que se dispone a los rellenos sanitarios, a los ríos, pues lo menos posible, ¿no? Y luego tenemos dentro de la parte del ciclo bioquímico, tenemos la extracción de bioquímicos de los subproductos, por ejemplo, de los residuos de cosecha, de la vinaza, de las melazas, para generar nuevas cascadas de productos. Pero como decía en la anterior diapositiva, lo básico, pues ustedes lo hacen en los ingenios, que la digestión y el compostaje, ¿no? A partir de los cachaza, las cenizas, en algunos casos la vinaza, y seguramente tienen proyectos de biogás en sus ranchos. Y la otra parte muy importante es la restauración de la fertilidad del suelo mediante biofertilizantes, el compostaje, la reducción de las quemas, etcétera, ¿no? Y luego pues viene la parte de las plantaciones cañeras que podrían utilizarse en cultivos como por ejemplo leguminosas, árboles frutales, etcétera. La que sigue, por favor.
Y bueno, entonces la economía circular, para las 10 R's de la economía circular de la caña de azúcar, necesariamente son complejas y podrían pensarse que son sueños o que son cosas que imposibles, ¿no? Pero bueno, la idea la vamos a dejar y todo es cuestionable, ¿no? Por ejemplo, el reusar, ¿no? Es diversificar el uso de la sacarosa en calidad y presentaciones al mercado, pues, con formas granulares, líquidas, sólidas, etcétera, ¿no? El R1 es reducir, ¿no? El incrementar el uso, como decía el ingeniero Manuel Enríquez, ¿no? Con el costo de los fertilizantes, toda la caña va a ser orgánica, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar por utilizar subproductos regionales, no solamente de la agroindustria de la caña de azúcar, sino de otras relacionadas, para ir con un programa de recuperación de suelos y, por tanto, recuperación de la productividad? El R2 es reestructurar, reusar, revender, incrementar el uso de las cachazas, las vinazas y las melazas dentro de la misma fábrica de azúcar para generar otros productos. La tercera, RR3, es reparar, evitar con técnicas que ustedes perfectamente llevan a cabo las fugas de vapor, de agua, las pérdidas de azúcar y la optimización de los carísimos inputs, ¿no? De los químicos, del agua, etcétera, ¿no? El R4 es reconstruir, redefinir, incrementar la producción en este caso, de piloncillo, con nuevas opciones como el granulado orgánico, y combinar su producción con el ecoturismo y la producción de aguardientes, jarabe de trapiche, papel hecho a mano de bagazo, etcétera, ¿no? El R5, que es la remanufactura, es combinar el residuo de cosecha en el compostaje con cachaza para recuperación de suelos y para reducir químicos, fertilizante químico. También aquí puede involucrarse la alimentación ganadera. El R6 es darle un nuevo propósito, usar el azúcar no vendida a los mercados en la producción de azúcar líquido o la sucroquímica. Es un proceso muy complejo, también muy caro, pero también los productos pueden tener un mayor valor agregado en el mercado internacional. La otra, el R7, es el reciclado, emplear bagazo para producir briquetas, pellets con propósitos energéticos, en este caso para facilitar el almacenaje y el transporte, evitar, por ejemplo, los incendios de bagazo. El R8, que es recuperar, usar el residuo de cosecha en la alimentación ganadera, con propósitos energéticos, de compostaje, recuperar nutrientes, fibras o químicos. Y la última es repensar, es decir, el uso de la caña, el residuo de cosecha, la sacarosa, el bagazo, todos los componentes en la producción de alimentos, de alimento pecuario, de biocombustibles, de bioquímicos, farmacéuticos, etcétera. Y aquí se habla de unas nuevas tecnologías emergentes, como es la cuarta revolución industrial, la Industria 4.0, y la quinta revolución industrial de la agricultura. Son cosas que actualmente en el mundo académico y en algunos ya tiene algunas aplicaciones importantes. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ya para terminar, pues lo que se propone en la academia a nivel mundial es reducir los inputs de recursos, principalmente escasos. Por ejemplo, agroquímicos, agua para irrigación, especialidades químicas, etcétera, ¿no? Reducir las emisiones, o sea, contaminantes, gases de efecto invernadero. Esto no creo que sea el caso del exceso de fertilización nitrogenada en abonos o cachazas sin un proceso previo de compostaje, el uso de combustóleo para generar vapor en las fábricas de azúcar, reducir pérdidas de materiales de vapor, agua, azúcar, etcétera.
incrementar el uso de fuentes recicladas o renovables, como por ejemplo residuos de cosecha en las calderas, recuperación de agua, de la caña misma. 5, maximizar la utilidad y la durabilidad de los productos, ¿no? En este caso, el recurso suelos, hablan de cultivos intercalados en rotación, fertilizantes verdes, estrategias de mantenimiento en ingenios, renovación de equipos paulatina y el control de procesos. La otra, crear empleos locales y maximizar habilidades y competencias, principalmente cuando se reemplace el corte manual por el corte mecanizado cuando se pueda o cuando se deba. La creación de valor agregado y la distribución, es decir, la producción de caña orgánica, el azúcar orgánica, calidades diferentes, presentaciones al mercado y lo que comentaba hace rato con el ingeniero Enríquez Boy, la producción de un aguardiente o bebidas espirituosas orgánicas, ¿no? Y finalmente, la responsabilidad social, incrementar el bienestar, mejorar la responsabilidad social corporativa de la actual industria azucarera. La que sigue, por favor. Y pues bueno, esta es una diapositiva que yo diseñé hace algunos años para un artículo y pues es una combinación de todo lo que hemos hablado, ¿no? Tener una producción de caña de azúcar no solamente sustentable en una zafra, sino pensar en sostenible durante muchas zafras. Sabemos que el corte en verdes y el corte quema es un problema, es un tabú y es también una situación económica muy fuerte que necesariamente nos llevaríamos muchas sesiones en abordarlo y en poder diseñar estrategias. La otra es establecer prácticas de manejo sostenible del suelo, de recuperación, y hablábamos. Y bueno, en el caso de los ingenios y de la producción, pues en ellos mismos, pues el etanol sabemos los problemas tanto políticos, tecnológicos y de la geopolítica del mismo que han impedido que esto se lleve a cabo, así como muchas otras cosas, pero el mensaje que quiero dejar en esta tarde es que sí tenemos una agricultura, sí tenemos una agroindustria de la caña de azúcar sustentable, pero debemos de pensar en pequeños pasos que permitan que en pocos años podamos transitar a una agroindustria sostenible de la caña de azúcar. La que sigue, por favor. Gracias por su atención. Doctor Noé, muchas gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros y pues estamos muy interesados en esta plática que nos dio esta tarde. Sí, quizá hay muchas cosas. Yo la puse desde el punto de vista académico, pero también traté de recopilar de muchas organizaciones cañeras a nivel mundial, de centros de investigación, y pues la tendencia es, hacia allá va la tendencia, y entonces yo creo que todos, si hacemos equipo, podemos ir dando pequeños pasos para poder cambiar las cosas, ¿no? Así es. ATAM otorga la presente constancia al doctor Noé Aguilar Rivera por su participación con la plática Desarrollo Sustentable Sostenible para la Agroindustria de la Caña de Azúcar. Muchas gracias. Y Leslie, hay algunas preguntas, algunos comentarios en el chat. No sé si los quieras mencionar o quieres que lo haga yo, tú dime. Adelante, por favor, licenciada. Ok, gracias, doctor Noé. Siempre de verdad su participación es muy importante para nosotros. Tenemos aquí una pregunta del ingeniero Fernando Martínez, el cual nos dice, la política actual es reducir el uso de bioenergía y biocombustibles. ¿Qué recomiendas para que se cambie en lo que se refiere a la agroindustria de la caña?
cómo hacer que los gobernantes volteen a ver a la caña como una oportunidad. Es una pregunta difícil, es compleja, porque pues durante muchas décadas ya la industria, primeramente lo que le llamaba el mismo gobierno, la industria azucarera, y desde que en el 2005 ya le cambiaron a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Recordamos los PRONACs, primero el de Felipe Calderón, luego el de Enrique Peña Nieto y hoy el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre se ha tratado de ver que la agroindustria de la caña de azúcar es solamente una industria de alimentos, que produce azúcar y nada más. Hay sectores también dentro de la academia que ven la producción de caña como un asesino del ambiente, pero otros lo vemos desde el punto de vista integral. Yo pienso que en este caso hay mucho desconocimiento, tanto técnico como social, de las personas que nos gobiernan, tanto desde el Ejecutivo, gobernadores, senadores, diputados y mismos secretarios de Estado. Entonces, yo creo que en este caso, este tipo de foros son importantes y que yo optaría por invitar gente de poder político a los eventos para demostrarles de alguna manera cómo la caña de azúcar, invitarlos a los ingenios, así como por ejemplo, las casas de agroquímicos hacen demostraciones de campo, llevar a los políticos y demostrarle, mira, nosotros estamos cuidando el ambiente y estamos cuidando la generación de gases de efecto invernadero. Pero pienso que el paso más importante es que ustedes estén convencidos de que la agroindustria puede ser sostenible. Así es, doctor, muchas gracias. Tenemos un comentario por parte del ingeniero Apolonio Lobato de Grupo Porres, que nos pone, es correcto apuntarle a hacer más con menos. Sin embargo, debemos procurar por lo menos hacer más con lo mismo. Técnica y tecnológicamente estamos más que sobrados en capacidades y como bien dijiste, doctor, es tema de administración. Considero que es un reto, pero para nada enorme. Todo se complica cuando ya el tema es de recursos financieros y corrupción. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que vivir con eso. No Así es. espero que las cosas cambien de la noche a la mañana ni en unos años, pero aquí yo les recomendaría de que ustedes como sector estén unidos y que también volteen a los trapicheros, o sea, bien todo el que usa caña en México tiene que estar unido para que todo se transforme. Entonces, por ejemplo, no sé qué ha pasado con aquellos ingenios que han cerrado, no sé si han sido por problemas económicos, me supongo que sí, o por problemas técnicos, pero por ejemplo, ustedes organizan que siempre vamos al evento en Veracruz y compartimos experiencias, compartimos trabajos técnicos. Entonces, que ese mismo espíritu de colaboración exista entre todos los grupos para que podamos ayudarnos entre todos. Y nuevamente extiendo la invitación que hacemos los académicos, ¿no? No lo sabemos todo, pero sí podemos ayudarlos en la mayor parte de sus problemas o de las cosas que quieran cambiar. Así es, doctor. Muchas gracias. Tenemos una felicitación de la doctora Isabel Vázquez, de nuevo del ingeniero Fernando Martínez, del vicepresidente de ATAM, Guillermo Gómez, del ingeniero Enríquez. Gracias. Y pues aquí tenemos una pregunta. No alcanzo a ver de quién es, pero del 1 al 10, ¿cuánto de los indicadores que señalas se pueden aplicar en la agroindustria en México? Es de Roberto Prado. Bueno, no digamos que del 1 al 10. Yo creo que
no es lo mismo hablar, por ejemplo, Bonsucro, que fue diseñado para la industria azucarera de Brasil en primera instancia, ¿no? Con toda una serie de indicadores. Por cierto, este año va a salir la nueva versión de Bonsucro. Pero lo que podemos hacer para empezar es que nos unamos y podamos diseñar nuestro propio indicador de la agroindustria azucarera mexicana, ¿no? Que podamos compartir los datos, no nos los vamos a robar ni nada de eso. Y entonces, a partir de eso, de lo que es un diagnóstico real, porque, por ejemplo, Conadezuca cumple su labor de dar estadísticas y está marginalmente empezando con agricultura de precisión y eso, ¿no? Pero si ustedes se unen, se podría ir muchísimo más allá, ¿no? O sea, no se trata de decir el ingenio X es el más eficiente y el ingenio Y Z es el menos eficiente, no, y el que está en medio es el de medio, ¿no? Lo que se trata es de que qué le está funcionando, por ejemplo, al ingenio Atencingo, que le podría funcionar al ingenio de Pánuco o que le podría funcionar también al ingenio de Motzorongo. Inclusive la asociación podría hacer invitar estancias entre los mismos técnicos de los ingenios, es decir, que alguien de Motzorongo se fuera a Sinaloa y que alguien de Sinaloa se fuera a Quintana Roo, etcétera, ¿no? Porque lo hemos hecho. Hemos hecho visitas técnicas a Brasil, a Colombia, a India, a muchos países, vamos al ISCT, etcétera. Entonces, pues es oportunidad de que ese conocimiento y de que esa forma de hacer las cosas bien la podamos replicar. Porque mi sentir, señores, señoras, y con todo respeto, la industria azucarera solamente la tienen ustedes y ustedes tienen que encontrar la solución. Pero nos tienen a nosotros los académicos. El gobierno difícilmente va a invertir, difícilmente va a establecer políticas públicas eficientes por falta de conocimiento, por voluntad política, etc. Está silenciada, licenciada Claudia. Discúlpeme, sí. Muchas gracias. El doctor Aquino levantó la mano. Doctor Aquino, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues felicitar al doctor Noé por esta presentación tan esquemática, tan ilustrativa y que concreta mucho conocimiento. Y el comentario que voy a hacer es solamente acerca de mi optimismo. Agradecemos mucho este conocimiento porque nos da idea de cómo andamos y a dónde andamos. Y es cierto, como dice el doctor, que la agroindustria hasta el momento es una agroindustria sustentable. Sin embargo, a pesar de que son incipientes, como también lo mencionó, por ejemplo, respecto a la gestión de agricultura de precisión, acerca del Conadezuca, por ejemplo, pero también los trabajos que ha hecho él y otras instancias, bueno, es uno de los puntos que está marcando en una de las diapositivas, comparando sustentable con sostenible, pero también hay acciones y muy echadas para adelante dentro del sector como sector. Esto quiere decir con participación de varios de los agentes, y no es que todos, acerca de la responsabilidad social empresarial. Ya hay no solo preocupación, ya también ocupación de que se estén haciendo. Hacer más con menos, o como decía el compañero en el chat, hacer más con lo mismo. También ya hay al menos ciertos trabajos que precisamente marcan eso, que debemos como técnicos en el sector determinar el nivel de insumos que está afectando negativamente el nivel de rendimiento y cuáles lo están afectando positivamente, y con esos mismos recursos, pues cambiar la ecuación y obtener más con lo mismo, como se mencionó. En el desarrollo de indicadores de sostenibilidad, bueno, ya se tienen los de sustentabilidad, como se mencionó por Safranet, por nosotros, el trabajo mismo que hizo el doctor Noé, pero además no se ha dejado ahí, se está empezando a trabajar con el desarrollo de indicadores hasta el momento llamados de sustentabilidad, pero con todo esto que ahora se nos ha sido transmitido,
pues podemos considerar que son de sostenibilidad y que se espera que sean más completos. El trabajo que ha realizado el mismo Bonsucro dentro del sector para adaptarse a las condiciones, ya no de Brasil, sino a las condiciones mexicanas, pues a mí me da un panorama optimista acerca de que nos estamos encaminando hacia la sostenibilidad. Entonces, solamente eso, gracias por el conocimiento que nos ha transmitido y también, compartir con ustedes mi optimismo de que, como dice el doctor también, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero creo que el sector, por esa unión que yo creo que sí se da, a pesar de, como siempre, los estiras y aflojas entre diferentes sectores, yo creo que se da y es lo que ha permitido que, a pesar de que el gobierno no ejerza recursos, no aplique recursos, este sector haya, por ejemplo, cruzado esta emergencia sanitaria, y yo considero que con éxito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, yo agradezco y estoy de acuerdo. También comparto su optimismo. Si bien es cierto que en la academia tenemos que cumplir ciertos requisitos de dar clases, de hacer investigación, pero la industria azucarera siempre ha sido, o la agroindustria de la caña de azúcar, perdón, siempre ha sido un crisol para experimentar muy importante. Mencioné que es la principal agroindustria de México, ustedes lo saben, y nosotros los académicos no les vamos a enseñar a producir caña, ni hacer azúcar, ni compostear, ni producir azúcar de diferentes tipos, etcétera. Pero efectivamente se pueden hacer muchas más cosas con lo mismo, como dicen, o aún con menos. Pero reitero lo que comenté hace rato, ¿no? Ustedes tienen que estar unidos. Solamente ustedes unidos se va a salir adelante. O sea, la agroindustria, con todos los problemas que hemos tenido en los últimos 3 años del COVID, de este gobierno y de muchas otras cosas, adversidades, está de pie. Entonces, hay que pensar en una agroindustria sostenible y dar los pasos necesarios. También necesitamos ser valientes, porque para hacer esos cambios y también quitarnos a lo mejor tabúes o decir, como lo he platicado con muchos productores, no se puede, no se puede, no se puede, no podemos cerrarnos. Tenemos que evaluar todas las opciones y entonces en conjunto tomar una decisión. Gracias. Gracias, doctor. Edwin Acosta lo manda a felicitar. River M también. Manuel Martínez nos hace el comentario de: es bueno saber que se deben contar con indicadores de sostenibilidad y sustentabilidad para que la población mexicana no vea la agroindustria de la producción de azúcar, que más bien que no sea vista como una industria que está acabando con el medio ambiente como tal, sino que a partir de estas se están generando nuevas oportunidades para dar mejora y énfasis en el tema ambiental. Jesús Peralta nos comenta: buenas tardes, felicidades doctor Noé por su presentación. ¿Qué recomendaría para poder lograr la vinculación de la agroindustria con las instituciones académicas? Bueno, hay varias formas, ¿no? También las instituciones académicas están plagadas de burocracia, de intereses y muchas cosas así, ¿no? Y que no me oigan. Pero pueden contactar como un proceso de bola de nieve, ¿no? Digamos, hoy me dicen, no, pues tengo un problema a lo mejor con el suelo. Entonces, digo, nada, pues yo conozco a un investigador que está en X universidad o en X colegio o en X institución, y te doy su correo, lo contactas, le dices que yo te recomiendo. Y entonces él contactará y bueno, la realidad es que seguramente muchos de ustedes han tenido buenas, regulares y malas experiencias con los académicos. No todos tienen esa apertura, no todos tienen, así como ustedes tienen su responsabilidad social, nosotros también debemos de tener la nuestra, que es que nos debemos somos servidores públicos y tenemos que coadyuvar a la resolución de los problemas, ¿no? Muchos colegas pues dicen, pues me costó trabajo
estudiar y pues me tienen que pagar, ¿no? Eso ya es una negociación muy aparte, ¿no? Pero entonces yo les recomiendo eso. Entonces contacten investigadores que conozcan y pregúntenles, ¿quién me podría resolver esto? ¿Tú qué opinas? Etcétera, ¿no? para que entonces se corra la voz. Entonces, pero por favor yo les pido, tengan la apertura, confíen en nosotros. Eso es lo que yo les pediría. Gracias, doctor Noé. Ingeniero Enríquez, contador Guillermo, no sé si quieran dar algunos comentarios. No, muchas gracias, Claudia. Realmente es nosotros hemos tenido contacto hace muchos años con Noé. Tuvimos oportunidad de llevar un póster al Congreso Internacional en Tailandia, que como una anécdota chusca, pero más que impactante, realmente se acercó mucha gente a observarlo, a tomarle fotografías. Y al segundo día, cuando regresamos al lugar, ya no estaba el póster, o sea que creo que se utilizó para un fin que le interesó a alguien, y eso es sintomático de que fue un buen trabajo. Evidentemente que estas contribuciones que nos hacen los investigadores a la TAM, pues enriquecen no solamente al sector como tal, porque hay mucha gente que no necesariamente esté dentro del sector, y muchas veces no conoce realmente la intríngulis de la propia agroindustria de la caña de azúcar. Mencionó muy atinadamente que tradicionalmente, y tal vez ese haya sido uno de los grandes errores o pecados, considerar a la industria como industria azucarera y no como una agroindustria que tenga que ver básicamente con todos los elementos, todas las cadenas productivas que se generan en torno a la misma, ¿no? Y esto, pues yo creo que el futuro debe estar cifrado, atentos a una circunstancia o situación que venimos confrontando los últimos años, exitosa en el aspecto de producción, pero lamentablemente no en lo económico, en virtud de exportaciones a mercados con bajos precios tradicionales. Este año, este ciclo tal vez es la excepción, pero no deja de ser reducido el ingreso al mercado mundial. Y entonces es el momento oportuno. Yo creo que si se nos va el camión de esta oportunidad, ya la perdemos a lo mejor para siempre. Creo que es el momento de poder hablar de una verdadera diversificación controlada, sostenible, sustentable para el agrosector de la caña de azúcar en su conjunto. Yo creo que hay un esfuerzo, un compromiso de todos los que estamos involucrados en esta maravillosa planta, este vegetal que es, pues, nos da sustento, nos da energía, como señaló, alimento, y pues va a depender mucho de esa interacción entre la escuela y la industria, y entre la investigación y los ingenios, y pues quitémonos un poquito el chauvinismo de que todo lo que viene de fuera hay que copiarlo como tal. Creo que la evidencia que hemos tenido el día de hoy, escuchando esta maravillosa aportación, pues no hace más que refrendar y que efectivamente tenemos investigadores de talla internacional que pueden coadyuvar, ayudar a engrandecer nuestra querida industria azucarera. Una vez más, felicidades, Noé. Creo que es sintomático que eres una de las riquezas que tiene desde el punto de investigación nuestro país y nuestra industria, nuestra agroindustria en lo particular. Y pues estaremos siempre atentos a esto. Muchas felicidades. Gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero. Y pues recuerden, mi compromiso es con ustedes. Yo soy académico, me meto en infinidad de cosas, pero por mi formación y porque esto me apasiona, pues estoy a lo que ustedes me digan. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Pues de mi parte, igual agradecer al doctor Noé el que haya compartido esta tarde sus conocimientos, que son muy vastos y muy amplios, que de alguna manera pues, a nuestros asociados son una fuente de enriquecimiento del conocimiento, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es un foro abierto que nosotros tenemos para los asociados, y qué bueno contar con gente de la talla del doctor, ¿no? Con toda la experiencia, y que pues realmente son conocimientos valiosos con los que se quedan nuestros asociados.
pues no me resta más que pues, felicitarlo, doctor Noé, y gracias por apoyarnos. Gracias, gracias, ingeniero. Pues lo repito, estoy a sus órdenes y pues yo también soy miembro de ustedes, también soy miembro de ATAM, Claro. también soy socio. Adelante, Leslie. Bueno, pues nuevamente, doctor Noé, estamos agradecidos por este tiempo y por habernos transmitido su conocimiento tan valioso y como bien lo menciona, hay que estar en un Agradecemos a todos su valioso tiempo invertido en esta plática impartida por el doctor Noé y los invitamos también a que puedan asistir a nuestra siguiente conferencia que pronto les estaremos enviando por correo la invitación para que se puedan incluir nuevamente. Muchas gracias a todos. Excelente tarde. Gracias, Leslie, y gracias a toda la Asociación de Técnicos Azucareros de México. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día a todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.